Supercrack Estrella presenta el mundo bajo tierra y oculto que hay en Estrasburgo. Hay 7 entradas al infierno repartidas por todo el mundo, todas bajo tierra, ocultadas estas entradas en cementerios, castillos y monasterio como el de Montserrat. En los lugares donde están las entradas al infierno se suelen producir fallos en nuestra realidad. Ya realicé un video sobre esto hace poco. Esto quiere decir que en esas ciudades donde estén estas entradas ocurrirán cosas inexplicables en nuestra realidad, como el caso que hoy explicaré en este video. Vamos a hablar de la entrada al infierno Norman One. La número 1 y la número 2 del mundo de esas 7 entradas, de aquí dicen saldrá la bestia al día del juicio final. Esa entrada al infierno está en el castillo de Haut-Königsbourg, en Francia, en la zona de Alsacia, a unos 44 kilómetros de Estrasburgo. Y el famoso castillo, el castillo de Fleckenstein, que tiene un parecido su nombre con Frankenstein, y es que de demonios y mundos ocultos va la cosa hoy. Entre un castillo y el otro hay 87 kilómetros de distancia. Y cada castillo tiene una entrada al infierno. Entre el famoso castillo de Fleckenstein y Estrasburgo, hay una distancia de 55 kilómetros. Y es aquí en Estrasburgo donde vamos a contar uno de los casos más misteriosos y asombrosos de la historia. Esta historia tiene que ver con fallos en nuestra realidad Matrix, y también tiene que ver con la cercanía que hay entre Estrasburgo y la puerta al infierno que hay dentro del castillo. Este video, como el otro que realice, quiere demostrar que esos fallos en la realidad en la que vivimos, tiene que ver con la cercanía a esas entradas al infierno. Empecemos hablando del castillo donde está la entrada al infierno, la más importante de las 7. Sobre la cima del monte Stoppenberg emerge el castillo de Haut-Königsbourg, uno de los monumentos más visitados de Francia, que hemos visto nosotros a primera hora, construido en el siglo XII para vigilar las rutas del vino, del trigo, de la plata y la de la sal, y cuyos muros respiran todavía siglos de intensa historia hasta hoy. A Estrasburgo pasando por Bernay, siguiendo tranquilamente la ruta en coche por Alsacia. Tras los muros de esa fortaleza que comenzamos a ver emerger en lo alto de la colina, se respiran ni más ni menos que 9 siglos de sucesos y leyendas. Abre a las 9:30 de la mañana por si quieres visitarlo algún día. Los horarios del castillo de Haut-Königsbourg desde noviembre a febrero son de 9:30 a 12 pm y de 1 pm a 4:30 pm, marzo y octubre de 9:30 a 5 pm, abril, mayo y septiembre de 9:15 a 5:15 pm y de junio a agosto de 9:15 a 6 pm, cerrando la taquilla 45 minutos antes del cierre. Los precios a fecha de este artículo son de 8 euros, 6 euros tarifa reducida de estudiantes y otros grupos, entrando los menores de 18 años de forma gratuita. Información Supercrack Estrella. Para los que venimos en coche, es importante saber que hay unas 150 plazas gratuitas disponibles de aparcamiento. También un dato interesante es que la visita puede llevar 1 hora, pero el tiempo medio tomándolo con calma es de entre 1:30 horas y 2 horas. Un mapa orientativo de la web oficial sería algo parecido a este que te dejo en las imágenes. El castillo de Fleckenstein y la leyenda del varón en el infierno. Es un castillo en la comuna de Lembach, en el departamento de Bas-Rhin en Francia, en la Alsacia del norte. Daniel Speckling, un destacado arquitecto nacido en 1536 en Estrasburgo, cuya reputación nació de la construcción de varias fortificaciones, vio en esta piedra centinela el castillo ideal, elevándose hasta el cielo, imperturbable ante las invasiones enemigas. Su origen se remonta a principios del siglo XII, cuando se construyó en el año 1165. En el mismo siglo que se construyó el otro castillo Haut-Königsbourg. Su planta tiene forma de barco con un total de 52 metros construidos sobre una enorme roca de arenisca de 90 metros de largo con una altura de 30 metros y una anchura de 8 metros en la parte superior. Allí se han excavado pasillos y escaleras. Un ingenioso sistema de recolección del agua de lluvia alimentaba una cisterna permitiendo que el agua y otras cargas se movieran a los pisos superiores. El propietario en aquellos momentos era Gottfried Fleckenstein, que formaba parte de la comitiva del emperador Federico Barbarroja. Fue nombrado así debido al apellido de la familia Fleckenstein, propietarios del lugar hasta la muerte del último varón heredero en 1720, cuando pasó a la familia Wittstun de Hersbeck. La familia tenía un señorío que consistía en 4 pequeños territorios en el departamento de Bas-Rhin. En 1807, la propiedad pasó a manos de J.L. Apfel y en 1812 al general Arty, barón de Pierrebourg, el término francés para Fleckenstein, ciudad de piedra. En 1919 pasó a ser propiedad del Estado francés. La roca y el castillo han sido modificados y modernizados varias veces.
Del castillo romanesco permanece los escalones de roca, las habitaciones trogloditas y la cisterna. La parte inferior de la torre data del siglo XIII o del siglo XIV, el resto del castillo data del siglo XV y XVI. La puerta interior del corte inferior tiene una inscripción desvanecida con el año 1407 o 1427. La puerta exterior tiene inscrito el año 1429 o 1428. La torre está decorada con un escudo de Friedrich von Fleckenstein, fallecido en 1559, y los de su segunda esposa, Catherine von Kronberg, casada en 1537. El castillo fue modernizado entre 1541 y 1570, y fue compartido por las dos ramas de la familia Fleckenstein. Algunos documentos del siglo XVI describen el castillo y existe una copia en acuarela del año 1562 que muestra su apariencia en ese periodo. El castillo fue destruido en 1689 por el general Ezechiel Dumas, conde de Melac. Fue restaurado en 1870, 1908 y nuevamente en 1958. El castillo de Fleckenstein pertenece a la lista de monumentos históricos nacionales del Ministerio de Cultura de Francia desde 1898. El castillo, también llamado como el Nido del Águila, sigue siendo invencible hasta 1689, cuando los ejércitos de Luis XIV lo destruyeron durante la Guerra de 9 años. El contorno de sus paredes, las torres barbacanas, la escalera, las cisternas, y las salas excavadas en la roca son todos elementos arquitectónicos clasificados como monumentos históricos. Esta fortaleza, plaza fuerte de la familia noble más rica de la Baja Alsacia, afortunadamente se salvó del olvido a través de una copia de un tapiz, 1562, que facilitó su reconstrucción. Sobre él circulan muchas leyendas, pero hay una en particular que llama la atención, la del viaje al centro de la Tierra emprendida por el barón Gottfried en compañía de Satanás. La leyenda del varón en el infierno. Hace casi 1000 años, el primer señor de Fleckenstein, Gottfried, ordenó que se excavara un pozo con el fin de proteger el lugar contra el viento y las mareas. Después de semanas de trabajo, habían excavado más de 100 pies de profundidad, sin haber podido encontrar agua. Una noche apareció un hombre pidiendo hablar con el dueño del castillo. Contra 10 coronas y buena voluntad, el señor tendrá el agua, dijo con tal seguridad que impresionó al caballero. Aunque el hombre parecía bastante extraño, Gottfried aceptó la oferta que se le hizo, y el extraño hombrecillo comenzó a trabajar. Lo vieron descender al pozo seco y pronto comenzaron a resonar el pico golpeando la roca. Cuando, por la tarde, salió del agujero, Gottfried estaba esperando con ansiedad. ¿Y? Él preguntó con impaciencia. No te muevas, señor, respondió el hombre con tanta calma como nerviosismo mostraba el caballero. Al día siguiente, el hombre se metió en la cesta que colgaba de una cuerda por encima del agujero y se introdujo de nuevo. Los hombres que controlaban la rueda con la cuerda midieron casi 200 pies. Nunca antes habían excavado un pozo tan profundo. Llegó el tercer día y se volvió a repetir la misma operación. Cuando llegó la noche, él anunció, al igual que el día anterior, que su trabajo no se había completado. Así sucedió lo mismo a la mañana siguiente. Del agujero excavado al pie de la enorme roca de Fleckenstein, resonaba el pico durante todo el día sin ninguna pausa y, para asombro de todos, el hombre no parecía cansarse, ni parar para beber o comer, y la cuerda ya descendía 300 yardas. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pico se detuvo de repente. Una voz profunda resonó, pidiendo la canasta para subir. Gottfried y sus hombres corrieron a subir al extranjero. ¿Se ha terminado?, preguntó este último. Ven conmigo, señor, te entiendo, respondió el hombre con más calma que nunca. Gottfried, el primero de los varones de Fleckenstein, se metió en la canasta y mandó que los bajaran. La rueda comenzó a crujir bajo el paso de la carga, mientras que los dos hombres desaparecieron en las profundidades del agujero. 200 pies de cuerda fueron descendiendo lentamente, cuando Gottfried sintió un extraño calor procedente del fondo del agujero. ¿Qué pasa?, exclamó. No pasa nada, o muy poco, señor, nada o más bien todo. El final del encuentro del agua puede tener algún arreglo, respondió el hombre en un tono lleno de misterio. El caballero vio de pronto los dos ojos terriblemente oscuros mirándolo fijamente. El cesto continuaba bajando, y el calor que subía desde el fondo del agujero se hacía cada vez más intenso. Tu alma, Gottfried, y obtendrás toda el agua de las profundidades de la tierra, exclamó el desconocido con voz de ultratumba. El señor de Fleckenstein se volvió para mirarlo. El hombre que permanecía de pie junto a él en la cesta no era tal, le habían crecido cuernos en la frente, sus ojos eran de fuego y una satánica sonrisa desfiguraba su cara. Satanás.
Asustado, Gottfried se santiguó 3 veces, a lo que hacía muecas horribles Satanás, porque era él de hecho, que, con su astucia, había conducido al abuelo de Fleckenstein a las profundidades de la tierra. El caballero entonces comenzó a rezar el Padre Nuestro y mientras rezaba su oración, golpeó con su hombro vigorosamente a su terrible compañero de cesta. Su caída pareció durar 1000 años, acompañada de una risa desagradable que nunca se borró de la memoria de Gottfried Fleckenstein. Luego, tras reunir toda su fuerza, el caballero llamó a su pueblo con más energía que Royan le sopló su cuerno en Roncesvalles para que le remontaran lo antes posible. Y sin dudar él mismo subía por la cuerda hacia sus servidores, que asustados por los gritos que escucharon, habían dado el poder a sus brazos para subir a su maestro. Cuando Gottfried vio la luz del día, el sol cayó detrás de las montañas. Una vez más se santiguó y ordenó a todos que se pusieran de rodillas para invocar el nombre de Dios. Sin que nadie comprendiera, hicieron lo mismo, y una oración piadosa ascendió al cielo. En ese mismo momento, un ruido ensordecedor se escuchó en el fondo del pozo, y el agua de repente llegó a ras de los bordes del agujero. De este modo se perforó el pozo del castillo de Fleckenstein, que, según dicen, con más de 100 de metros de profundidad, su primer señor obtuvo el agua tras invocar el nombre de Dios. No obstante, Gottfried siempre pensó que el diablo quedó encerrado en las profundidades de la roca, burlándose de él. Entre los 87 kilómetros que hay entre una entrada y otra del castillo hay todo un mundo oculto. Este mundo que se oculta bajo el suelo de Estrasburgo crea fallos en nuestra realidad, como lo que ocurrió en el año 1518. La plaga de baile de 1518. Un día de julio de 1518, en una calle de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar de manera fervorosa. Pero no era una danza normal, pues según cuentan los cronistas, Trofea bailaría durante más de 4 días, apenas parando para comer. Para entonces, ya no lo hacía sola, sino que eran 34 personas más las que la acompañaban, y el número no paraba de aumentar. Pasado un mes, ya eran más de 400, entre hombres, mujeres y niños. Todos los indicios parecían indicar que el baile de San Vito había llegado a la ciudad. Una enfermedad temida, que hacía que los que la sufrían bailaran y se retorcieran de forma compulsiva en medio de alucinaciones y visiones, gritando de forma furiosa y, en muchas ocasiones, echando espuma por la boca, proporcionando a los afectados una apariencia de locura o, peor aún, de poseídos. A medida que la plaga empeoraba, las autoridades buscaron el consejo de los médicos de la ciudad. Sorprendentemente, entre todos creyeron que lo más adecuado para estos enfermos del baile era que siguieran bailando. Según el parecer generalizado, los enfermos solo se curarían si no paraban de bailar durante las 24 horas del día. Para ello, habilitaron varios salones y construyeron un escenario de madera. Todo para que pudieran bailar a su aire. Y por si esto fuera poco, las autoridades contrataron a músicos para que tocaran y a bailarines profesionales para que los acompañaran. La música servía, además de como estímulo para evitar que dejaran de moverse, como cura para sus males. En aquellos tiempos, se creía que la música era capaz de sanar, no solo los males del cuerpo, sino también los del alma. Para finales de verano, la plaga de danzantes ya se había extendido hasta varias docenas de ciudades y pueblos de Alsacia, y los bailarines comenzaban a morir aquejados de infartos, derrames cerebrales o, simplemente, de agotamiento. Muchos de los que resistieron acabaron siendo llevados a pie o en carro hasta alguna capilla cercana dedicada a San Vito. Santo al que muchos rezaban como último recurso y que se convirtió en el patrón de los danzantes. Finalmente, a principios de septiembre, la epidemia comenzó a remitir. Por extraña que parezca, esta plaga de baile no es la primera de la que se tiene constancia. En 1374, en una docena de ciudades de la cuenca del Rin, coincidiendo con unas gravísimas inundaciones que habían traído la desesperación y el hambre a la región, cientos de personas fueron poseídas por una compulsión irrefrenable que también las obligaba a bailar. Se retorcían, giraban y contorsionaban durante horas, incluso días, chillando en medio de visiones y alucinaciones. En cuestión de semanas, la epidemia se extendió a grandes áreas del noreste de Francia y Holanda. Tuvieron que pasar meses hasta que la epidemia remitió. Durante el siglo XV, fueron solo unos cuantos los estallidos de este tipo de plagas de los que se tiene constancia. El más importante, en 1491, en un convento de monjas de los Países Bajos. Varias monjas fueron poseídas por el espíritu de familiares malvados, que hacían que corrieran como perros, saltaran de los árboles imitando a los pájaros o maullaran como si fueran gatos. Aunque estas posesiones no se limitaron a los conventos, fueron las monjas las más afectadas.
Durante los 2 siglos siguientes, episodios similares se repitieron en otros conventos de París o Roma. En el caso de Estrasburgo, como ocurrió en 1374 en la cuenca del Rin, la plaga tampoco vino sola, sino que lo hizo precedida por una sucesión de hambrunas provocadas por una serie de inviernos y veranos extremos. En este caso, fueron las heladas y las granizadas las que habían echado a perder las cosechas. El precio del pan había llegado hasta precios máximos, y el hambre causaba grandes mortandades. Los que sobrevivían tampoco lo tenían fácil y muchos acababan arruinados por las deudas. La ciudad estaba llena de campesinos que lo habían perdido todo y que no tenían otra opción que mendigar por sus calles. A las ya temidas y conocidas lepra y viruela se les unían nuevas enfermedades como la sífilis, que se cebaba con ellos. Las monjas, sin embargo, parecían estar protegidas de muchas de las calamidades de la época. Aunque los propios conventos podían no resultar el ambiente más sano, psicológicamente hablando. Muchas no estaban allí por decisión propia, sino por decisión de sus padres. Sin embargo, una vez dentro, les era muy difícil salir. Aunque, a veces, las que mostraban una desesperación mayor no tenían por qué ser las que no parecían tener ningún tipo de vocación, sino, precisamente, a las que les sobraba, atormentadas y obsesionadas por el temor de no entregarse lo suficiente. Las plagas de baile, o las posesiones en los conventos, son episodios tan extraños que lo más fácil es pensar que no existieron. Sin embargo, se dispone de una gran variedad de fuentes documentales que dan cuenta de su existencia. En muchos casos, las plagas fueron descritas de forma independiente por médicos, cronistas, monjes y sacerdotes. En el caso de Estrasburgo, incluso, figuran en las actas municipales las acciones tomadas por las asustadas autoridades. Pero, ¿qué era lo que producía estas maratones de baile? Se ha especulado sobre la posibilidad que los bailarines formarán, en realidad, parte de algún tipo de culto herético. Aunque los testimonios de su época coincidían en describir a los danzantes como enfermos, no como herejes. Ni siquiera la iglesia de la época, siempre dispuesta a combatir las herejías con contundencia, los veía como tales. Tampoco existe ninguna evidencia, según cuestiona el profesor John Bayer de la Universidad de Michigan en su libro A Time to Dance, A Time to Die, de que los danzantes lo hicieran por voluntad propia. Otros estudiosos han recurrido al cornezuelo, también conocido como ergot, para explicar las epidemias. Los partidarios de esta hipótesis sostienen que los enfermos podrían haber consumido pan contaminado con este hongo que contiene sustancias psicotrópicas. Durante la Edad Media, las intoxicaciones con él eran muy frecuentes. El ergotismo, en aquel tiempo conocido como el fuego de San Antonio, podía producir necrosis de los tejidos y gangrena en las extremidades. Muchos conseguían sobrevivir, pero quedaban mutilados de por vida, en algunos casos perdiendo todas sus extremidades. Sin embargo, en la actualidad, se ha llegado a un cierto consenso entre psicología, historia y antropología, y la mayoría de los que han estudiado la cuestión defiende que las verdaderas causas de las plagas de baile, así como las oleadas de posesiones en los conventos de Europa, eran más psicológicas y culturales que fisiológicas. Según esta versión, las epidemias habrían sido el resultado de un trastorno psicogénico masivo, un tipo de histeria colectiva que acostumbra a aparecer después de largos periodos de angustia y tensión. Uno de los motivos más importantes que les permite argumentar así es la falta de autocontrol que mostraban los afectados. Según Bayer, defensor también de esta versión, este comportamiento podría ser debido a que los danzantes habían caído en un estado de trance disociativo y presentaban un estado de conciencia alterado. De no ser así, es difícil de entender que alguien pudiera bailar durante días, hasta tener los pies magullados y sangrando, y no parar. Durante la epidemia de 1374, los testimonios coinciden en señalar que los bailarines no parecían totalmente conscientes, sino que mostraban una actitud frenética y salvaje, poseídos por sus visiones. Bayer reconoce que es factible que el cornezuelo pudiera haber inducido las alucinaciones y convulsiones, pero cree bastante difícil que fuera este hongo el causante de las interminables maratones de baile, puesto que uno de los síntomas del ergotismo es la reducción de la cantidad de sangre que llega hasta las extremidades, lo cual, aparte de producir fuertes dolores, dificulta moverse y, por supuesto, bailar. Bayer achaca la irrupción de la epidemia de baile al contexto cultural y social de la época general y, en particular, a la situación extrema por la que pasaba Estrasburgo. Se trataba de una sociedad demasiado susceptible a la influencia de santos y demonios, lo que la convertía en terreno abonado para la aparición de supersticiones, miedos y falsas creencias.
Se creía, por ejemplo, que si alguien provocaba la ira de San Vito, el santo enviaría una epidemia del baile compulsivo que lleva su nombre. Según Bayer, los ciudadanos de Estrasburgo, antes del estallido, estaban convencidos, de alguna manera, que la ira del santo se había desatado sobre la ciudad. De esta manera, los más vulnerables comenzaron a temer la posibilidad de ser presa de esa maldición, y eso los convirtió en más propensos a caer en un estado de trance involuntario. Un estado que en grupos sometidos a una situación de angustia y temor, como era el caso, puede resultar extremadamente contagioso. Además, en este caso, la decisión de las autoridades de reunir a todos los afectados y hacerlos bailar en las partes más bulliciosas de la ciudad, no hizo sino que facilitar este contagio, ayudando a que la epidemia se extendiera sin control. Todo lo contrario de lo que recomiendan los expertos en la actualidad. Cuando una persona entraba en trance, aunque era de forma involuntaria, actuaba como se esperaba de los afectados por la maldición, bailando de manera descontrolada durante días. Y, a cada nueva persona poseída, los que quedaban más convencidos estaban que la maldición era una realidad. En definitiva, según Bayer, todo fue una consecuencia de la desesperación, la devoción y, sobre todo, de la sugestión. Así, la plaga comenzó a perder fuerza al mismo tiempo que las creencias sobrenaturales que la habían producido comenzaron a perderla. Durante la década siguiente, la ciudad de Estrasburgo se convirtió al protestantismo y dejó de ser susceptible, según Bayer, a este tipo de epidemias al abandonar la adoración de santos. Extrañamente, San Vito era el santo al que se invoca contra ese baile, su baile. Pero en Supercrack Estrella ya he demostrado la influencia de estos mundos bajo tierra, que alteran nuestro mundo, nuestra realidad. Simbología, Unión Europea. La Torre de Babel aparece tanto en carteles propagandísticos de la Unión Europea, Europa, muchas lenguas, una voz, como en la arquitectura de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Además, en el cartel publicitario se pueden observar las estrellas de la bandera de la UE colocadas en forma de pentagrama satánico o estrella de Baphomet. Vista aérea del edificio del Parlamento Europeo, Louise Weiss, donde percibimos un diseño, conectado a la Torre de Babel, que recuerda a la pirámide con el ojo que todo lo ve y a las dos columnas, Hachin y Boaz, características del altar en los templos o logias masónicas. ¿La Unión Europea es la nueva Babel? El controvertido edificio del Parlamento Europeo, desde su construcción la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, ha llamado la atención de estudiosos en ciencias esotéricas. La similitud de la torre central, con la mítica Torre de Babel de la Biblia, parecido que salta a primera vista, ha invitado a la especulación y al temor de los verdaderos fines de esta organización. Peor aún, han sido los propios portavoces de la Unión Europea, quien aclara que la Torre del Parlamento se ha construido así con un fin muy específico. Cuando en la rueda de prensa, un periodista preguntó por el diseño elegido y el porqué de haber escogido un edificio que parecía inacabado, a un portavoz de la Unión al respecto, este contestó: porque estamos terminando la Torre de Babel que ellos no pudieron terminar. Esta idea de terminar la Torre de Babel perturba a los estudiosos. ¿De quién ha sido esta idea? Formulan. ¿Quiénes utilizan la Torre de Babel, la estrella invertida de 5 puntas, las pirámides, las columnas Hachin y Boaz, la antorcha que alumbra el mundo, el ojo omnisciente? ¿Quiénes quieren la fusión del género humano en su credo por encima de fronteras y que todos seamos dirigidos por un único gobierno? No se cortan un pelo. Al parecer, la idea sería superar la maldición de Babel. Los constructores de Europa lo tienen muy claro. Atención a las estrellas de 5 puntas invertidas, un conocido signo satánico. Nótese que se inspira en la corona de 12 estrellas que representan a la Virgen María, Europa, tierra de María Santísima, uniendo masonería y blasfemia. La nueva Babel y el problema de las lenguas. En relación a la diferencia de idiomas, signo de la caída de Babel, en la Unión Europea se han tomado medidas al respecto. La Unión Europea buscó durante un tiempo traductores para las 20 combinaciones de interpretación que surgían con la ampliación a 10 nuevos países y 9 idiomas más: el húngaro, el checo, el polaco, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el lituano, el letón y el maltés. La UE siempre se ha enorgullecido de ser la única institución del mundo a la que todos los ciudadanos pueden dirigirse en su propia lengua.
El funcionamiento de esta moderna Torre de Babel necesita un ejército de lingüistas y traductores, y sería imposible sin el avance tecnológico. A partir de 2005, la UE invirtió $1.100 millones anuales en servicios de traducción, porque nuestro deber es preservar la riqueza lingüística de Europa, no solo como un derecho democrático para todos los miembros, sino por necesidad de comunicación, ya que en la Unión Europea viven 200 millones de personas que solo hablan la lengua materna, explicó Lon Roth. La expansión hacia el este acerca cada vez más la Unión Europea al mundo del Islam. El mito bíblico dice que la construcción de la Torre de Babel se detuvo porque sus constructores hablaban tantas lenguas que ya no se entendían. Por ahora, la Unión Europea tiene dinero para pagar los 40 intérpretes que necesita diariamente cada idioma, para atender las 2.000 reuniones y las 2,5 millones de páginas de documentos traducidos que exige anualmente el organismo. Pues bien, lo curioso es que el edificio del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo, está totalmente diseñado siguiendo la obra de la Torre de Babel, pintada por el maestro Bruegel, tal como podemos observar en la imagen superior izquierda. Por eso a este edificio se le conoce también por el sobrenombre de la Torre Inacabada. La imagen de la derecha, trata de un póster oficial publicado por las instituciones europeas, acerca de la construcción europea, cuyo lema dice lo siguiente: Europa, muchas lenguas, una voz. En el relato bíblico de la Torre de Babel fue donde Dios confundió las lenguas y esparció a sus gentes por toda la tierra. No hay duda de que si estamos hablando del Parlamento Europeo, nos estamos refiriendo también a la Torre de Babel. La Torre de Babel moderna, al igual que su predecesora antigua, simboliza la rebelión y el desafío a Dios y a sus normas. Ese mundo bajo tierra en Estrasburgo se comunica y sale a la superficie en ocasiones. Es un ovni lo que aparece en una de las caras de esta enigmática moneda francesa del siglo XVII. Un curioso objeto circular que aparece en una ficha de juego francesa acuñada entre los años 1656 y 1680 ha despertado el interés de algunos entusiastas de los ovnis, que creen que la imagen es la prueba inequívoca de que ya había constancia de avistamientos ovni en aquella época. Por ejemplo, Scott C. Waring, propietario de UFO Sightings Daily, escribe en su web que esta ficha es la prueba definitiva de que en el siglo XVII los franceses fueron testigos de suficientes avistamientos ovni como para decidir plasmar parte de lo que habían visto en una moneda. La ficha en cuestión es un jetón francés, también conocido como ficha de cuentas, del que se explica en la web York Coins que era ampliamente utilizado en el mundo medieval como ayuda a la hora de realizar cálculos por mercaderes y funcionarios reales. Las fichas se colocaban sobre un tablero cuadriculado o mesa de cuentas para representar las cantidades o cuentas al realizar cálculos complejos. La palabra jetón procede del verbo francés jeter, lanzar, grabado en madera, en el que podemos observar a diversos personajes en torno a una mesa de cálculos, probablemente en Estrasburgo, en la que se habrían empleado jetons, en español, jetones. Su tamaño es el de $0,25 de los Estados Unidos, y es similar a otros miles de jetones con diferentes dibujos religiosos y educativos que se produjeron y emplearon en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII. Parece conmemorar el avistamiento de un ovni, un objeto con el aspecto de una rueda. Algunos investigadores consideran que representa a la rueda de Ezequiel bíblica. La inscripción en latín opportunus ad est se traduciría como está aquí en el momento oportuno. La rueda de Ezequiel es uno de los ejemplos de ovnis bíblicos más conocidos. Un pasaje describe el aspecto de estas ruedas afirmando que el aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. Ezequiel 1:16, el Chicago Coin Club, Club de Monedas de Chicago, hace hincapié en que las imágenes que aparecen acuñadas en estas fichas eran escogidas con una razón específica que las justificaba, y constituían en el pasado importantes instrumentos de propaganda. Siguiendo el gusto medieval, siempre estaban decoradas. Estas decoraciones siempre tenían un propósito, en ocasiones religioso, aunque habitualmente estaban relacionadas con su usuario o con el capital. En el siglo XVI, los jetones se utilizaban en su mayor parte para difundir mensajes políticos y glorificar las hazañas del gobernante de turno. Había tanta necesidad de hacer propaganda por medio de estos jetones que continuaron siendo acuñados hasta mucho tiempo después de que dejaran de emplearse como fichas. En Francia y Holanda, esta nueva versión del jetón empezó a circular a finales del siglo XVI. El Daily Mail informa de que esta curiosa ficha lleva décadas suscitando teorías. Otras posibles explicaciones para la misteriosa imagen del ovni es que fuera un hongo, o una flor, arrastrado por el viento, o quizás un escudo.
Según el Daily Mail, en una ficha similar de 1648 también aparece un objeto circular parecido al que muestra Waring en su página web. En este caso, también se ha considerado que podría tratarse de un ovni. No obstante, otros creen que es un escudo al que apuntan una serie de flechas. Según los expertos, las imágenes acuñadas en los jetones eran escogidas con una intención muy concreta, de modo que, ¿qué puede ser exactamente el objeto circular que aparece en la ficha francesa? ¿Es un ovni, un escudo, quizás una flor, o la representación simbólica de alguna otra cosa? Las profecías bíblicas cumpliéndose. En la Catedral de Estrasburgo hay un reloj enorme que, a las 12 del día, hace desfilar a los 12 apóstoles delante del Señor. En la base de tal reloj aparecen en 4 partes los 4 animales feroces de Daniel 7, con la inscripción: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cuando uno averigua la época en que se agregó esa inscripción, descubre que corresponde a la Reforma. La ciudad de Estrasburgo fue una de las primeras en aceptar la Reforma protestante y solo en tiempos modernos devolvió esa catedral a la Iglesia Católica. La inscripción de esa interpretación apocalíptica no ha sido borrada, sin embargo, y continúa siendo llamativa para los turistas que prestan atención en ella. La sucesión de reinos o imperios a través de la historia, en la profecía bíblica, y el fin de todos ellos con la instauración del reino de Cristo. Lee Daniel 2, 44 minutos, 45 segundos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Cuenta la leyenda que el magistrado de Estrasburgo mandó cegar al relojero para evitar que pudiera hacer una obra semejante en otro lugar. Aunque esta historia es un relato sin ninguna base, nos da idea de la maravilla técnica y artística que sigue congregando a miles de visitantes cada año en la Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo. La Catedral de Estrasburgo. En pleno corazón de esta hermosa localidad alsaciana se alza la Catedral de Notre Dame, incluida junto al centro histórico de la ciudad en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1988. El templo está consagrado al culto católico de la Virgen María, restablecido desde finales del siglo XVII tras el período de culto protestante iniciado en el siglo XVI. Aunque tras el fin de la Segunda Guerra Mundial la ciudad se ha convertido en símbolo de la reconciliación franco-alemana y en un importante centro institucional de la Unión Europea, Estrasburgo ha pasado de manos alemanas a francesas y viceversa varias veces a lo largo de su historia. El templo gótico se construyó entre 1176 y 1439. La fachada resulta impresionante, sobre todo cuando se accede desde la calle Merciere. El pórtico central está dedicado a la Pasión de Cristo y está decorado con escenas de los testamentos. La escultura de la Virgen con el Niño del Parteluz recuerda la advocación mariana a la que se dedica la catedral. En el pórtico norte, a la izquierda del frontispicio, se muestra el triunfo de la virtud sobre el vicio. Más interesante para el aficionado a la astronomía es el portal sur. Además de la representación de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, encontramos imágenes de los signos zodiacales y las escenas correspondientes a las labores del campo en cada mes. Otra curiosidad astronómica la encontramos en el interior. En una vidriera del lado sur, junto al pie de Judas hay un vitral que permite el paso de la luz. Un rayo de sol que solo durante los equinoccios se proyecta sobre el crucificado del magnífico púlpito de estilo gótico flamígero creado por Hans Hammer entre 1484 y 1486. Pero la auténtica joya astronómica se encuentra en el brazo sur del crucero, a la derecha del altar mayor, los 3 relojes astronómicos. Durante buena parte de la historia, las horas de la liturgia se determinaban con relojes de sol, clepsidras y relojes de arena. A finales del siglo XIII empiezan a popularizarse por las iglesias europeas los relojes mecánicos que, en un principio son accionados por la fuerza del agua. Poco a poco se impondrá el uso de las pesas para mantener el movimiento. Estos primeros relojes son motivo de orgullo para los habitantes de las ciudades y empiezan a ser habituales grandes relojes monumentales en las principales urbes. El reloj de los Reyes Magos. Estrasburgo fue una de las primeras ciudades en encargar un gran reloj monumental. La construcción del primer reloj de la catedral tuvo lugar entre 1352 y 1354.
El instrumento, de 12 metros de altura y autor desconocido, se encontraba en el muro occidental del brazo sur del crucero. En la actualidad todavía se pueden ver sobre la pared los restos de los anclajes que sujetaban el aparato. El primitivo reloj constaba de un calendario, un astrolabio y una estatua de la Virgen con el niño. Cada hora, los Reyes Magos se inclinaban frente a la Sagrada Familia al ritmo de una melodía y un gallo cantaba y movía las alas. El gallo se exhibe actualmente en el Museo de Artes Decorativas de Estrasburgo, ubicado en el Palacio Rohan, justo al lado de la catedral, y es la máquina autómata más antigua que se conserva en Occidente. A principios del siglo XVI el reloj dejó de funcionar por culpa de la oxidación de la maquinaria. En un primer momento se decidió restaurarlo, pero, en vista del deterioro tan grave que sufría el mecanismo, se optó por construir uno nuevo. En junio de 2015 se instaló en el lugar donde se encontraba el reloj de los Reyes Magos un tondo en vidrio de la artista Sylvie Lander titulado Extempore. La obra hace referencia al final de los tiempos cuando, según la teología cristiana, Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos. El reloj del siglo XVI. El segundo reloj, cuya construcción se inicia en 1547, nace a partir de las ideas de Chrétien Erlin, astrónomo y profesor de matemáticas, con la ayuda del médico Michel Ger y del teólogo Nicolas Prugner, quienes también eran buenos matemáticos. El arquitecto de la catedral, Bernard Nonnenmacher, inició la construcción en piedra del recinto para el reloj, pero en 1548 la catedral protestante pasa al culto católico y se pierde el interés en el reloj. En 1559 la catedral vuelve a manos protestantes y se reanuda el proyecto, aunque se tarda bastante tiempo en encontrar una persona capacitada para encargarse de la obra. Finalmente, en 1571 el elegido será Conrad Rauzus, 1531-1601, más conocido como Dasipodius, teólogo, experto en griego clásico y profesor de matemáticas de la Universidad de Estrasburgo. Dasipodius creó buena parte de los engranajes del reloj tomando como punto de partida los planos que Erlin había diseñado hacía unos 20 años. El detalle del reloj está recogido en su obra Heron Mechanicus, publicada en 1580. Dos artesanos relojeros de Schaffhausen, Isaac Abrecht y su hermano Josías, se encargaron de la construcción del mecanismo. Dasipodius también contó con la ayuda de su amigo David Wolkenstein, astrónomo y músico de Breslau, que incluyó 3 esferas situadas en la puerta sur de la catedral que mostraban la hora solar aparente, la altura y declinación del sol y las horas de salida y puesta de sol. Buena parte de las esferas astronómicas del reloj de 1574 se conservan en el Museo de Artes Decorativas, entre ellas el globo celeste que muestra 48 constelaciones y las 1022 estrellas del Almagesto de Ptolomeo. El análisis actual ha permitido determinar que el error en la rotación sidérea del globo es de solo 2 segundos al año, lo que nos da idea de la precisión alcanzada por el mecanismo. En el museo también se pueden ver las pinturas de los eclipses de Sol y Luna para los años 1613, 1649 y 1670-1699. La gran esfera del calendario, de 2,92 metros de diámetro, dispone de un anillo para las fechas de 30 centímetros de anchura dividido en 366 intervalos. Cada uno de ellos mostraba el día del mes, la letra dominical, un método para determinar el día de la semana de una fecha determinada, y el nombre del santo del día. Un astrolabio geocéntrico con el cielo visible desde Estrasburgo mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la fecha. Un calendario perpetuo mostraba las fechas de las fiestas religiosas para un período de 100 años. Esto bien sería una prueba más de la Tierra plana. Codificado en este reloj. El reloj del siglo XVI también tenía un gallo que cantaba y movía las alas de forma automática cada mediodía, pero un rayo lo alcanzó en 1640 y después de este accidente se hacía funcionar a mano solo en ocasiones especiales. Bajo el gallo, los hermanos Abrecht instalaron un carillón con 10 campanas que permitía interpretar 6 melodías diferentes. El reloj de Erlin y Dasipodius, que seguía el calendario juliano, dejó de ser útil tras la reforma gregoriana del calendario de 1582. En 1788, un año antes de la Revolución Francesa, el reloj dejó de funcionar por culpa del desgaste de las ruedas dentadas. La renovación de Schwilge. Cuentan que a finales del siglo XVIII un bedel de la catedral enseñaba el reloj parado a un grupo de visitantes y les explicó que el mecanismo era tan ingenioso que nunca nadie sería capaz de volver a ponerlo en marcha. En medio del grupo se alzó la voz de un niño que aseguró a los presentes que él lo haría funcionar de nuevo.
Ese niño era Jean-Baptiste Schuyler, 1776-1856, un autodidacta que dedicó su vida a adquirir los conocimientos necesarios para acometer la ingente tarea de volver a poner en marcha el reloj astronómico. Tras hacerse ingeniero mecánico, a la edad de 61 años se le encarga a la renovación del mecanismo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.